taller de prevención de adicciones, a este taller familiar. Y bueno, el día de hoy nos acompaña la licenciada Alma Verónica González Atondo. Bienvenida, Vero. Gracias por aceptar la invitación el día de hoy y compartir un poco de lo que sabes. Muchas gracias. Les platico un poco de ella. Ella es licenciada en criminalística, tiene una maestría en criminología y ha participado en jornadas criminológicas y ha tomado cursos en relación a este mismo tema de criminología y criminalística alrededor de su carrera académica. Entonces, bueno, pues bienvenida. Ella nos va a acompañar con el tema género, violencia y adicciones. Entonces, pues bueno, me parece un tema en el que podemos aprender un poco de cómo se relacionan estos tres factores y para ello, pues Verónica es la experta. Bienvenida, Vero, son todos tuyos. Muchas gracias. Buen día. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Sí. Perfecto. Bueno, pues como ya me presentaron, mi nombre es Verónica González y pues para mí la verdad es que es un placer estar aquí, compartirles un poco de, de estos temas, los cuales he considerado importantes porque si bien sabemos pues las conductas muchas veces de nuestros familiares con algún tipo de problema de adicción, pues genera más conflicto, ¿no? Genera que pues que cada quien agarre su rumbo y que en algún momento pues la familia se canse de las conductas, ¿no? Del usuario que tiende a tener problemas con adicciones y también con su forma de comportarse, ¿no? Yo espero que todo lo que hablemos en esta sesión pues les sea funcional. Si tienen alguna duda, comentario, va a ser al final de la plática. Les voy a pedir de favor que si algo necesitan que se les aclare o que se informe un poquito más, pues sin dudarlo lo pregunten. Pero sí, para no perdernos un poquito del contexto, pues sí, hacerlo hasta el final, ¿no? Con preguntas y respuestas. Este, pues agradeciendo también de antemano la invitación que se me ha hecho para poder participar con ustedes y pues un gusto. Y pues empecemos, ¿no? Voy a compartir. Sí, espérame, déjame te... Ya. ¿Ya? Ok. Bueno, una de las cosas antes de compartir pantalla es que por qué la importancia de hablar de la violencia, ¿no? En cuanto a en relación a las adicciones. Si bien sabemos en estas temporadas que ha estado, bueno, en este tiempo que está la contingencia sobre el COVID y todo esto ha hecho que pues la gente pues pase más tiempo en el hogar, haya menos tolerancia entre los miembros de la familia, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a estar todos encerrados todo el día o muchas horas, ¿no? Con los integrantes. Entonces, eh, una de las cosas es que debemos de entender que la violencia en todo momento va a generar más violencia. Decían antes que por qué los hijos eran más educados o se abstenían más de un comportamiento violento hacia los padres o hacia la familia. Pues era porque anteriormente los padres eran más estrictos, tenían más la situación de poner límites, ¿no? Y ahora prácticamente los padres pedimos permiso a los hijos para ponerles un límite de, ¿estás de acuerdo en tener una recuperación, una ayuda para tu adicción? Y entonces empiezan con condicionar primeramente, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues voy a tomar la ayuda, pero siempre y cuando y entonces empiezan las condiciones para después, ¿no? Entonces sí es importante que quede claro ahorita el tema que se va a tocar y pues ahora sí ya vamos a empezar. Ya está. A ver.
Ahí. A ver, ¿sí la ven bien ahí? Sí, ahí se ve bien. Ahí es que, bueno, yo tengo, bueno, es que, a ver, permítanme. Ok, voy a iniciar. Bueno, el tema, como bien se había dicho, es violencia, uso y abuso de una sustancia, ¿sí? Les comentaba que, bueno, la violencia, pues sabemos que va a ser todas, hay tipos de violencia que se pueden utilizar en contra de las personas y se va a ir relacionado siempre, bueno, en este momento que estamos tratando con personas que tenemos con problemas de adicción, pues queremos relacionarlo un poco, ¿no? Del por qué empiezan a tener conductas violentas, esas conductas que van a ir faltando desde faltas de respeto hasta golpes y pues también están más que ahorita vamos a ver. Primero que nada debemos entender que la violencia pues va a generar siempre más violencia. A nadie nos gusta, ¿no? Ser lastimados o violentados en ninguno de los aspectos. Sin embargo, en muchas ocasiones, pues no podemos evitar esa parte, ¿no? Donde empiezas a discutir, empiezas a ofender, empiezas a humillar a la persona, a hacerla sentir inferior, ¿no? Y cuando esa persona ya no es sometida bajo palabras, entonces empiezas en aumento, ¿no? Y pues en estas partes de la violencia, pues va a entrar siempre esa parte del rechazo, ¿no? Cómo es que la violencia, yo tengo antes de continuar así un poquito, yo tengo una pregunta que sí me gustaría que participaran, que me dijeran en este momento solo eso. ¿Quién piensa que la violencia es aprendida o heredada? Sí, Vero. Sí. Yo no considero que la violencia sea aprendida o heredada, pero sí siento que hay factores que a ti como persona te detonan y que los estés viviendo constantemente, pues obviamente genera que tú actúes en algún punto de esa manera. Entonces, ¿alguien más quiere? Yo creo que es aprendida, ¿sí? O sea, a lo mejor hay personas que son más susceptibles a reaccionar así, porque hay personas que se someten a la violencia y en su vida no quieren ser violentas, ¿sí? Tienen otra actitud, aún así que la hayan vivido, pero sin embargo, yo creo que llega un momento en que no le queda otra alternativa, por decir, más que tomarlo como si fuera una defensa. Pero al tomarlo como una defensa, creo que crea más violencia, porque ya está a la defensiva ya. Sí. ¿No? Entonces, es un círculo vicioso, yo pienso. Sí, gracias. Sí. A ver, Juan. Gracias. Juan Reséndiz tiene la manita levantada también. Sí, buenos días. Yo considero que son las dos. Como especie, creo que sí heredamos ciertos patrones de violencia que también se da en otras especies, pero creo que también tiene que ver mucho con lo que nosotros vamos aprendiendo, lo que vamos viendo, lo que nos van enseñando. Entonces, y creo que a final de cuentas es la que más importa, o la más importante, lo que más nos impacta, porque sí, podemos ser herederos con esa genética violenta, pero yo creo que también podemos aprender a vivir sin esa violencia, a no desatarla, a no provocarla, ¿no? Sí, ok, muchas gracias. Bueno, la violencia como tal no es hereditaria, la violencia es aprendida. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, de hecho la mayoría de las ocasiones, los individuos que han crecido dentro de un entorno familiar desestructurado, donde hay violencia, donde hay adicciones, él de manera inconsciente va a repetir el mismo patrón en el cual él ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, ¿sí? Porque es algo que él ha visto.
ha sufrido. ¿Qué es lo que pasa con una persona que vive bajo un hogar violento? Crece insegura, crece con miedos, crece con la idea de estar, o sea, a la defensiva, ¿no? Y esta persona, en algún lugar, ¿qué pasa con los niños? La mayoría de los niños que generan bullying en la escuela son víctimas en casa de un tipo de violencia, sea psicológica, sea física, inclusive hasta sexual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo que se tiene al hablar de este tema? Bueno, el objetivo es que las familias puedan entender de cierta manera la enfermedad del usuario, de esa persona, de ese familiar que tienen con una adicción, de por qué se empieza a comportar violento, de no me das dinero, no te haces cargo, no esto, no consigo sacar de mi familia lo que quiero, entonces empiezan a generar cierto tipo de miedo, amedrentando a la familia para conseguir lo que él quiere, ¿sí? Y es como lo ha logrado mucho de los usuarios, ¿no? Y de esta manera ustedes puedan entender el por qué reacciona así. Hay otra cosa que no todas las personas que son violentas o que tienden a generar violencia tienen que estar bajo la influencia de alguna sustancia. No necesitas ser alcohólico, ser adicto para ser violento, ¿sí? Pero sí hay una historia detrás de ese comportamiento, es decir, desde dónde empezó a vivir él una violencia o a lo mejor excesos de libertades, si bien sabemos, a falta de límites, se te van a salir de las manos los hijos, ¿no? O toda aquella persona a la cual tengas bajo una como autoridad, ¿sí? Cuando uno no pone límites, ellos observan esa parte, esa debilidad y entonces se van lisos y es cuando después ya no sabemos qué es lo que podemos hacer con ellos, ¿no? Primero que nada, me gustaría hablar qué es la violencia de género. Hemos escuchado, yo creo, mucho eso de violencia de género y violencia de género, sin embargo, bueno, de género es un tipo de violencia física o psicológica que se va a ejercer en contra de cualquier persona o cualquier grupo, ¿sí? De manera, les decía, físico, psicológica, esto pudiera ser que tenga que ver con su orientación sexual, con su sexo, por el hecho de ser mujer, hay a quienes las violentan por eso. Y a eso voy con hombres que todavía están con el machismo de por medio, ¿no? Entonces yo soy hombre y por lo tanto tú haces lo que yo digo, ¿no? Y entonces empiezan a violentar. Eso sería por una parte de sexo o género, ¿no? Esto va a impactar de una manera muy negativa en el bienestar de esas personas que están siendo violentadas, ¿sí? Entonces, este problema de la violencia de género, podemos hacer como un recuento o hacer un poquito de memoria desde cuándo es que podemos observar que la violencia ha existido. Antes no era penada, no era castigada tan así por la ley. Podías ver como a la vecina la estaban golpeando, llegaba el esposo bien borracho o mal y llegaba y la golpeaba y la arrastraba y al rato ya estaba bien y no pasaba nada, ¿no? En la actualidad, la violencia como tal, pues se ha tipificado por la ley, por lo mismo de que ha ido en aumento con mujeres, con hombres también, porque a los hombres también se les puede generar violencia, son víctimas de violencia dentro de un hogar también. Los niños, que son los más vulnerables ante esta situación, ¿no? Entonces, me gustaría que les quedara claro esa parte de qué es la violencia, qué tipos de violencia hay, cómo es que las puede ejercer el individuo en contra de cada uno, ¿no? Y pues voy a empezar con lo que es bueno, la violencia contra la mujer en primera, pues sería cualquier acción u omisión que se base en el género, que es decir, por ser mujer, ¿no? Esta le va a causar un daño, un sufrimiento de manera psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, inclusive puede llegar hasta la muerte, que es donde estaríamos ya hablando de un feminicidio, ¿sí? Entonces también está la violencia contra el varón,
que dice uno, normalmente a mí me ha tocado o me llegó a tocar en fiscalía, que llegaban hombres por violencia familiar y pues se ríen, ¿no? Dicen, ¿cómo un hombre puede ser violentado? Pues sí, los hombres también son violentados. Las mujeres tenemos a ser a veces muy agresivas e impulsivas y creo que medimos un poquito menos las consecuencias que los hombres, ¿no? Pero también son víctimas de violencia. Entonces, para referirnos a la violencia contra los hombres es la misma, son acción u omisión que se va a basar en su género, se le va a causar un daño y entre estos contextos pues la podemos encontrar entre la violencia intrafamiliar, violencia en el noviazgo. Yo creo que cuando uno empieza en un noviazgo puedes empezar a detectar esos pequeños focos rojos que te están indicando que esa persona va a ser violenta, ¿no? Y que en algún momento va a sacar pues todo su lado más agresivo, ¿no? Pues ahí es donde uno tiene que empezar a observar. Inclusive desde el entorno familiar usted puede ver que un niño cómo se empieza a comportar, ¿no? Hay niños que empiezan a romper cosas, a pegarle a los animalitos, a hacerles daño a personas con las que pueden tener un poquito más de poder o de fuerza que ellos, ¿no? Porque es lo que hacemos, someter a alguien que tenga menor fuerza o generarle violencia a alguien que sabemos que no va a poder con nosotros, ¿no? Entonces también está la violencia infantil, los niños tienden a ser víctimas más pues, susceptibles a esta situación, ¿no? Y hay muchos lugares donde se puede generar la violencia, pero espero hasta aquí que les esté quedando claro. Si tienen alguna duda o algo, pues pueden preguntar. ¿Está todo bien hasta ahorita? Sí, bien, gracias. Ok, gracias. Bueno, aquí vamos a ver ahorita lo que son los tipos y modalidades de la violencia de género. Dice, perdón. Pensé que habían hablado. Bueno, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece lo que son 5 tipos de violencia de género. El primero de ellos, que es con el que se inicia, es la violencia psicológica. ¿En qué consiste la violencia psicológica? La violencia psicológica siempre va a ser un acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica del individuo, es decir, todo aquello que entre en un abandono, descuidos reiterados, celos o celotipia. Ya ven que luego empiezan con querer controlar, querer hacer, querer prohibir amistades, empiezas con insultos, humillas a la persona, la devalúas, empiezas a hacer todo aquello que haga que la persona se sienta sin valor, como algo que no, como algo que no vale, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas va a llevar a que la persona o la víctima empiece a sentirse pues despreciada, desvalorizada, ¿no? Y con una autoestima que se va a ir por los suelos, que inclusive en algún momento puede llegar a pensar en un suicidio, ¿sí? Entonces, ejemplos de una violencia psicológica, pues va a ser el prohibir hablarle a ciertas personas, en prohibir tener amistades, inclusive también el ignorar a las personas es un tipo de violencia psicológica. El amenazar, el insultar a los hijos, todo ese tipo de cosas, aquí están los ejemplos que muchas veces se acostumbran a hacer esas miraditas, ¿no? De nos arreglamos cuando lleguemos a casa, dices algo y empezamos a meter en ese juego cuando ya hay una familia, empezamos a involucrar a los hijos, ¿no? A decirles, ¿sabes qué? Lo que pasa aquí en casa, aquí se queda, nadie tiene por qué saber. Entonces, el hecho de que el niño empiece con esos miedos y esa inseguridad ante las situaciones, pues es una violencia psicológica, estás desestabilizando su bienestar, ¿sí? Después de la violencia psicológica, podemos encontrar la violencia física. ¿Por qué es que se da este brinco de violencia psicológica a la violencia física?
Cuando por medio de amenazas, de ofensas o de cosas que sean verbales, no puedes someter a tu voluntad a la persona, haciéndola que te tenga miedo, entonces empiezas con esos golpes, ¿no? Con esas bofetadas, esos tirones de cabello. Entonces, la violencia física va a ser todo acto que cause daño de manera intencional, no de, fue sin querer, no. Vas a tener toda la intención de dañarlo con fuerza física o con algún tipo de arma u objeto. ¿Sí? Estos van a causar una lesión, puede ser interna, externa o las dos. ¿Sí? Hay quienes golpean a las mujeres o a los niños y no se les ven los golpes, pero internamente cómo están, ¿no? Me ha tocado en muchas ocasiones ver cómo llegan mujeres muy, muy golpeadas, hombres también, niños no se diga. Entonces dices, ¿cuánto es que uno tiene que estar aguantando, siendo víctima de violencia, hasta que ya hay un daño irreversible, ¿no? O más visible? De aquí, pues los ejemplos ya están, son patadas, empujones. Hay quienes me ha tocado que había hace tiempo una niña que fue víctima de abuso, de violencia dentro del hogar. Primero fue violencia física, después sexual por parte del padre. Entonces, una niña de 7 años, ¿qué capacidad tiene, no, para defenderse? Es fácil que ellos, por su edad, por su vulnerabilidad ante las personas más grandes, pues accedan, ¿no? A guardar un silencio o a no externar todo aquello por miedo, ¿sí? Entonces sí es importante que inclusive hablemos con nuestros mismos hijos, mismos familiares, haciéndolos ver y dándoles esa confianza, ¿no? Muchas veces nosotros como familiares de personas con adicciones decimos, es que son ellos los que siempre llegan y gritan, pelean, dicen, maldicen y empiezan a golpear, ¿no? Porque es lo que la droga, una sustancia hace, ¿no? Te hace que pierdas la razón, no tienes la capacidad en ese momento de pensar antes, ¿no? De actuar de manera violenta. Entonces no mides consecuencias. Sin embargo, también uno como familia, a veces ejercemos violencia psicológica cuando llega bien alcoholizado o llega drogado y hoy vienes otra vez, no sirves para nada, eres un esto, ya saben, ¿no? También, de cierta manera, incurrimos en la violencia psicológica o a golpes cuando un padre pierde el control y no sabe cómo hacer que su hijo vuelva a retomar esa obediencia, ¿no? De cierta manera. Entonces empiezas a caer en esa situación de golpes, es violencia física también, aunque uno justifique o trate de verlo de es que yo lo quiero hacer, que entienda que no puede hacer así las cosas, que se está haciendo mal, que esto, ellos no lo van a entender así. Por eso en un principio les dije, violencia, lo único que va a generar es más violencia, va a generar que por rebeldía siga haciendo las cosas a su manera, ¿sí? De aquí hay un tipo de violencia que se llama violencia patrimonial. La violencia patrimonial es más con cuestión a la supervivencia de la persona, ¿no? Cuando se separan y entonces dices como tú ya te fuiste, que normalmente es la mujer la que se va, y cuando hay una estabilidad económica, hay bienes, hay todo, ¿qué es lo que hace? Se va la mujer y dices, como te fuiste, ya no puedes ni venir, ni sacar, ni tu carro, ni nada de lo que hay aquí. ¿Por qué? Porque es una manera en que tú la vas a poder controlar. Entonces la estás violentando de manera patrimonial. Y esto se va a manifestar en la sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos. Hay quienes le dicen, ¿sabes qué? Como te fuiste, no tienes derecho ni a tus documentos. Entonces, todo eso hace que se convierte en víctima de violencia patrimonial, ¿sí? Los ejemplos pueden ser que el agresor pone todos los bienes a su nombre, ¿no?
tiene el control de todos los documentos importantes, y si él no quiere o no accede a que esa persona tenga acceso a estos bienes, entonces ahí se da la violencia patrimonial. Primero, voy a terminar de darles estos conceptos. Quizás son un poquito tediosos, pero sí es importante que tengan el conocimiento de en qué consiste cada uno de los tipos de violencia, que si bien hemos visto hasta ahorita, van 3, ahorita vamos a ver el cuarto, y son 5 tipos de violencia los que están tipificados en la ley. La violencia económica es otra de las violencias, que es una acción o omisión que el agresor tiende a tomar para afectar la supervivencia económica de la persona, ¿no? Esto se manifiesta a través de sus limitaciones, encaminadas a controlar ingresos, es decir, yo te voy a decir dónde trabajas, con quiénes trabajas, cómo van a ser tus ingresos, y te voy el día que tú llegues con tu salario y todo, yo te voy a controlar eso porque tú no sabes, no eres capaz. Y esto también se da en las personas que beben, que tienen problemas con drogas, hay mujeres, o habemos mujeres que llega el esposo y como llegó y se fue a echar sus tragos, van y le sacan todo el dinero, ¿no?, de la cartera, y yo lo voy a administrar porque tú lo gastas en puras cosas que no. Eso es violencia económica, ¿sí? Aquí también están en los ejemplos, podemos ver que se maneja mucho por recompensas o castigos monetarios. Si haces lo que yo te digo, te voy a dar para lo que necesitas o para lo que quieres, ¿sí? Entonces, impedirle trabajar, no cumplir con las obligaciones para proporcionar alimentos, también es violencia económica. ¿Por qué? Porque el adicto piensa o sea, una persona con un problema de adicción piensa en lo que él quiere, no en lo que los demás quieren. Lamentablemente, para una persona con problemas de adicción, la familia le estorba. O sea, honestamente, el adicto quiere hacer las cosas a su manera y la familia es un freno para él. Entonces, pues está esa parte, ¿no?, donde entra el problema. Después está la violencia sexual. La violencia sexual, yo creo que pues igual todos la hemos escuchado, que es un acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima, y que por tanto atenta contra su libertad, su dignidad e integridad física, ¿sí? Aquí muchas veces decimos, no, pues como es mi esposa, a fuerzas, ¿sí? Tiene la obligación de que cuando yo quiera, pues la voy a agarrar y voy a tener relaciones sexuales porque es mi esposa. No, el hecho de que sea tu esposa, tu novia, tu pareja, no quiere decir que puedes hacer con ella de manera sexual a tu gusto las cosas. Para eso hay un consentimiento de ambas partes. Y si obligas a una persona, aunque sea tu esposa, es violencia sexual, ¿sí? Y aquí están unos ejemplos. El hecho de obligar a una persona a tener relaciones sexuales es violencia sexual. El obligarla a tener sexo con otras personas, también observar material erótico, pornográfico, todo aquello que sea obligando a esa persona es violencia sexual. Escuchaba yo doy pláticas en otro centro, en un centro de rehabilitación, y escuchaba que llegaban a pedir ayuda para un chico de 14 años, el cual pues estaba drogado y fuera de su conciencia, pues él le pedía a su madre tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, imagínense a qué grado estamos llegando con los tipos de violencia, donde cómo es posible que un niño, bueno, un adolescente de 14 años le pida relaciones sexuales a su mamá, ¿no? Entonces, él lo pidió, pero hay quienes han violado a sus familiares, a sus hermanas, a sus parientes cercanos, porque no están en su juicio, porque no saben lo que están haciendo, porque están bajo la influencia de alguna sustancia, ¿no? Sin embargo, el hecho de no saber o no estar consciente de lo que estás haciendo no exime la responsabilidad ante la ley de los actos que haya tenido. Vi que alguien levantó la manita. Sí, soy yo, pero Ricardo.
Nada diga. más quería yo aclarar un poquito que la violencia de género y todo lo que tú estás comentando, Ujú. sí me gustaría como que lo mencionaras, que esto es para hombre o mujer, ¿no? Sí, 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 por o sea, eso de también hecho, hay el caso que, perdón, sí, digo, nosotros hemos tenido casos donde el hombre es el violentado, donde la mujer es la que ha agredido físicamente, verbalmente sí, y económica y sexualmente al paciente, ¿no? así es. Entonces, digo, esto se da de los dos géneros, de los dos lados, ¿no? Hombre o mujer. Sí, sí, sí observamos, bueno, en un inicio, por eso puse ambas partes, hombre y mujer, porque es muy común, inclusive lo mencioné ahí en fiscalía, llegan hombres que son violentados, conozco a hombres, a uno, por ejemplo, que ustedes pudieran verlo y decir cómo tú puedes ser víctima de violencia, pero la mujer llega con el cuchillo y él se tiene que encerrar, entonces la mujer tiende a ser muy violenta también, inclusive yo considero en algún momento que la mujer es más como fría y violenta que un hombre. El hombre porque tiene fuerza, pero la mujer es pues también somos tremendas las mujeres. Entonces la violencia se ejerce por ambas partes. Las chicas, me ha tocado ver chicas del centro de rehabilitación que han golpeado a sus padres, que han golpeado a sus hermanos, que han golpeado a sus hijos, al marido. Entonces, todos, o sea, ambos sexos eh, tienden a ser violentos, ¿eh? No nada más el hombre, siempre nos inclinamos más hacia el hombre, pero por eso yo también decidí hacer esa parte donde se le atribuye también que la mujer tiende a ser violenta. El hecho de que llegue el hombre y le saques el dinero de la cartera porque según tú no es capaz de cumplir con su responsabilidad o no sabe administrarlo, tú como mujer estás ejerciendo una violencia económica contra él. Entonces, ambos son, y aquí la cosa es que la mujer de cierta manera explota más con los hijos. ¿Por qué? Porque somos a veces no egoístas, sino que no sabemos separar los problemas con quien deberíamos. O sea, tenemos un problema con la pareja y algo malo pasa y entonces estás con los hijos y ya viene el hijo y te dice, mamá, es que esto, es que lo es que se están peleando. Y entonces todas tus frustraciones y todo tu enojo que tú estás sintiendo acá con esa persona, con tu esposo, vas y la descargas con tu hijo o con tus hijos. A veces, no sé, fíjense, hubiera estado interesante, apenas escuché un video los chicos en la actualidad están muchos, se refugian mucho o juegan mucho lo que es Free Fire, no sé si ustedes lo conozcan, es un juego donde se conectan chicos a nivel mundial, o sea, de todas partes, luego ni se entienden, pero bueno, ahí están. Y entonces un día estaban jugando, estaban en línea y empezaron a escuchar los gritos de un niño no mayor a 12 años. Entonces empezaron a escuchar cómo lo golpeaban, nadie podía hacer nada porque era por línea y se escuchaba cómo el niño pedía que parara a su padre, ¿no? Que parara esta persona, era un hombre. Entonces empezó a ahorcarlo, no se veía porque era un video de juego, pero no se percataron de que el audio estaba activo. Entonces, yo no sé qué problema habrá tenido esa persona, que toda su frustración, su coraje, su ira y todo lo que traía, la fue y la descargó en el chico. Pero así como él, siendo hombre, la descargó en él, también las mujeres, porque no tenemos esa capacidad de separar y de no descargar todas nuestras frustraciones en alguien que no se puede defender, porque es normal que busquemos a alguien a quien podemos someter, a quien podemos hacerle generarle miedo, ¿no? Porque no nos vamos a ir y me voy a poner con alguien pues que me pueda golpear o que me pueda hacer daño, ¿no? Porque va a ser al revés. O sea, fuera de yo amedrentar a esa persona, voy a salir mal yo. Entonces buscamos siempre a personas más débiles a quienes violentar. Y sí, las mujeres somos muy agresivas y violentas, más yo considero con la misma familia que los hombres. Y no se necesita estar drogada ni alcoholizada para eso, ¿eh? Simplemente es
un impulso, no se piensa en el momento y ya después, bueno, ya tienes como ese cargo de conciencia, ¿no? Ya cuando empiezas a decir qué fue lo que hice, qué es lo que pasa con muchas de las personas que tienen adicciones, que ya después de lo que hicieron ya se les baja todo y dicen qué fue lo que hice. Sin embargo, no pueden dejar de consumir porque se crea una dependencia a la sustancia, ¿sí? Entonces, mientras no se les dé esa ayuda que ellos necesitan, ellos van a seguir teniendo comportamientos violentos, porque una persona que está tratando, que quiere abstenerse, ¿qué es lo que va a tener? Va a volverse más agresiva, más violenta, más impulsiva, porque finalmente, ¿qué es lo que hace una sustancia? Una sustancia bueno, dependiendo de la sustancia, lo que va a hacer es que o te tranquiliza o te haga que te pongas más agresivo. Entonces, pues yo no sé si hasta ahorita tengan otro comentario, otra duda. ¿No? Ok. Entonces, en base yo lo que quisiera saber es, antes de avanzar más, que ya se ha explicado los tipos de violencia, me gustaría, si les quedó claro bien a todos los tipos de violencia, en qué consiste cada uno y que sí tengan presente que la violencia es para ambos sexos, que ambos pueden ejercer violencia. ¿Alguien que quiera compartir o que quiera hacer algún comentario hasta acá? Si no, podemos dejar las preguntas al final, Vero. Ok, bueno, sí. Ok, gracias. En base a estudios que se han realizado por organizaciones de Naciones Unidas, demuestran que la violencia sexual es uno de los delitos que de manera mundial afecta más a los derechos de las personas, ¿no? A los humanos, trayendo consigo repercusiones en la salud. ¿Por qué? Porque se ha dado mucho eso de la violencia sexual hacia las niñas, ¿no? Hacia esas personitas que a corta edad empiezan a vivir situaciones que les empiezan a generar miedo, inseguridad y daños a su salud, ¿no? Entonces dejan de tener esa vida libre a la cual se supone que tienes un derecho, ¿sí? Lo cual esto también pues va a agravar la impunidad. Hay muchas que dicen, no, yo no voy a denunciar porque ¿cómo voy a ir y voy a denunciar si fue mi esposo el que a fuerzas me hizo que tuviera relaciones? Y hay quienes en su adicción, mientras están drogados o alcoholizados, quieren obligar a su pareja, sea hombre o mujer, a tener relaciones sexuales con alguien más. Entonces, todo ese tipo de violencia sexual se ha visto mucho más grave a nivel mundial que los otros tipos de violencia, ¿sí? Aquí entra mucho en estos estudios lo que es la impunidad, la insensibilidad y la ausencia en rendición de cuentas por parte de la autoridad. Es decir, eres violentada de algún tipo y vas a la ley, vas ante la autoridad. Entonces pones una denuncia. Cuando tú pones la denuncia, se supone que empiezan las investigaciones para poder darle una solución al problema, ¿no? Sin embargo, las personas que han pasado por esa situación se dan cuenta que la ley muchas veces se vende, muchas veces no hace el trabajo que debería de hacer. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las demás mujeres que están viendo esa impunidad que existe de por medio? Que aunque vayan y hagan y deshagan, no van a tener justicia, ¿no? Entonces, muchas prefieren dejar las cosas así y es por eso que esa persona no va a parar de violentar nada más a ella, sino se va a seguir violentando a quien esté a su alcance. De aquí saqué un dato de la ONU que muestra que la violencia de la mujer se va a caracterizar, hacia la mujer, perdón, se va a caracterizar por tres modalidades o por tres formas, que es la invisibilidad, normalización y la impunidad. Aquí en la invisibilidad
esta conducta se deriva de las constantes pautas culturales machistas que priman en nuestra sociedad, es decir, temor a las consecuencias físicas o psicológicas cuando vas y haces una denuncia, es decir, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a expresar de mí? Por pena o bueno, es que él tiene y él puede pagar y él puede esto, entonces, pues no, mejor por temor yo ya no hago nada. Entonces ahí es donde esas cifras ya no aparecen porque ya no fuiste a hacer una denuncia y a dar un conocimiento de un tipo de violencia que se te está siendo ejercida. De ahí se da la normalización también, que es la violencia que se realiza en forma continua. Les decía hace un rato que hace años era muy común y en la actualidad todavía en algunos pueblos es muy común que las mujeres sean víctimas de violencia física. Van, las golpean, las arrastran y al rato, perdón, ya todo está bien y al día siguiente es lo mismo. Entonces, he conocido a mujeres que, que de su propia boca ha salido el hecho de decir, es que si a mí no me golpea, es porque no me ama. Y hace tiempo dieron una plática en Atlacholoaya con las mujeres y una de ellas entró sin hablar español. Ella hablaba un dialecto, pero ya tiene muchos años y habla español ahora. Pero en aquel entonces se les informó sobre la violencia, ¿no? Violencia de género que empezaba muy, muy fuerte. Y entonces ella alzó la mano y decía, es que, dice, a mí me golpeaba mi esposo muy feo, o sea, me dejaba casi inconsciente. Y yo era una forma en que yo sentía que él me amaba, inclusive cuando él no la golpeaba, ella decía, es que ya no me amas, ¿por qué no me golpeas? ¿Por qué no eso? Pero era algo que ella veía normal porque fue algo que ella aprendió. Es decir, su madre fue víctima de un mismo patrón de violencia. Sus familiares eran víctimas también de violencia física y no nada más física. Entonces, es difícil que una persona que vive en esos patrones pueda darse cuenta de que las cosas no son así, o sea, de que está mal. ¿Por qué? Porque es lo que han aprendido. Ahora, como muchas veces decimos, es que mi hijo es bien violento, es que mi hija es bien agresiva y golpea a sus hijos y luego llega alcoholizada o llega mal y empieza a aventar y a gritar y a decir y a maldecir. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de ese comportamiento de ella, independientemente de una adicción? ¿Qué es lo que esa persona tal vez vivió en una infancia? ¿Qué tal pudiéramos pensar que ella fue víctima de violencia física, psicológica? Quizá veía que su padre y su madre se violentaban de manera física en casa. Y uno como padre o como adulto muchas veces dice, es que están chiquitos, no se dan cuenta. Sin embargo, los niños son muy inteligentes y tienen una capacidad de retener todo. Entonces, ¿qué es aquello que esa persona en una infancia pudo presenciar para que ahora en la actualidad tenga esos comportamientos? No siempre tiene que ver con la violencia física, la violencia psicológica también. Desde el momento en el que, ejemplo, uno de los padres, a cambio de estar con él, pues te doy todo, te facilito lo que quieras porque yo tengo que trabajar, porque no tengo tiempo para ti. Ese tipo de violencia psicológica de te doy todo a cambio de que yo no puedo estar contigo, es una de las que marcan muchísimo a los individuos. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante, les demuestras que es más importante todo aquello material que pudiera ser que el darle amor, darle atención. Dicen por ahí, hay tiempo de calidad y cantidad. ¿Qué es lo que le estamos o qué es lo que les hemos ofrecido desde un inicio en nuestro hogar? Tiempo de calidad o cantidad. De nada sirve estar todo el día en el hogar y estar con ellos si no les haces caso, si no sabes qué es lo que pasa, si no sabes qué es lo que están sintiendo, pensando o no te prestas para una atención con ellos, ¿no? Simplemente pues es tiempo, estoy ahí, pero no me interesa lo que ellos hacen. Es como uno como hijo lo percibe en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces, está esa parte donde
los padres debemos también estar conscientes de que de una u otra forma hemos participado en la conducta de que ahora sean un poco violentos esos miembros de la familia, ¿sí? De aquí después de la normalización sigue la impunidad. Aquí donde las instituciones y la autoridad, bueno, si tienes dinero y tienes palancas, entonces no se hace nada, ahí está lo que se pida y aquí no pasa nada. Entonces está esa otra parte del por qué hombres y mujeres no van y hacen algo, no van y ponen una denuncia, porque dicen de todas maneras, pues tiene palancas, no puedo hacer nada. Y se da este aspecto, la impunidad. En el código no me voy a meter mucho a la ley, pero sí se me hace importante que ustedes como familia tengan el conocimiento de que estos delitos de violencia son castigados por la ley, ¿sí? Y para el estado de Morelos, en este artículo que habla sobre la violencia familiar, se da cuando el miembro de la familia realice un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio, ¿sí? Con quien tenga un parentesco consanguíneo, es decir, sea si ha sido su esposa, su pareja, o sea, hijos, hay hijos que en la actualidad están violentando muchísimo a sus padres. Apenas vi a un chico de 15 años que quemó con un cigarro a su tía. Le dice que es su hermana, pero creo que es su tía. Pero imagínense un chico de 15 años violentando de esta manera, o sea, haciendo quemaduras con cigarro por perder el control, o sea, ¿qué es lo que, hasta qué grado estamos llegando? Y dice, es que yo soy menor de edad, yo no tengo consecuencias. Digo, sí, sí hay consecuencias también para ti como menor de edad. Es diferente a la de un adulto, pero sí hay consecuencias. Entonces, el hecho de que ellos, de que uno como familiar tenga conocimiento de esto, o sea, ya es como para ellos un freno de decir, ¿sabes qué? Si tú te comportas de esta manera y así, 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 aunque seas mi hijo, seas mi esposo, seas un familiar mío, te puedo poner una denuncia y entonces tendrás una sanción ante el Estado, ¿sí? Entonces, yo creo que hasta aquí tuve que acortar mucho el tema, es muy extenso. Ya ahorita en este artículo, una sanción de este tipo pues es de 2 a 6 años de prisión y entonces ya es que los familiares tengan esa idea de que como mi hijo me violenta yo no puedo hacer nada. No, sí se puede hacer algo vía legal, se puede. Sin embargo, también es más que nada, no, esto de esta información no es para que vayan y pongan una denuncia, sino es para que tengan el conocimiento del por qué nuestros familiares con una adicción tienden a ser violentos y que ellos sepan que sus conductas pueden tener consecuencias ante la ley, pero que también nosotros como familiares de ellos podamos entender la enfermedad de nuestro familiar y del por qué él está teniendo conductas violentas. ¿Qué fue lo que él aprendió? ¿Qué fue lo que él presenció? ¿Qué fue lo que él tuvo en exceso o a falta de límites? Porque el exceso de límites y la falta de límites también genera que el individuo haga y deshaga y entonces pues piense que todo lo merece, que él puede hacer lo que quiere, que uno mismo le ha dado como ese poder, ¿no? Entonces, pues ahorita no sé si alguien tenga, ahora sí, algún comentario, si tenga alguna pregunta. ¿Alguien que quiera preguntar, compartir? Adelante, pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano para que yo los vea o escribir en el chat si hay alguien que tiene problemas con su audio. Yo, Marta. Adelante, Pati. ¿Qué son exceso de límites? Ahorita que está hablando de poner límites, ¿qué son excesos de límites? Ok. En exceso de límites entra la sobreprotección que muchos de los padres tienen hacia los hijos.
Es decir, cuando uno, normalmente sabemos que un adolescente, ejemplo, en la adolescencia quieren empezar con amigos, quieren empezar a salir, quieren hacer y deshacer. El hecho de que uno como padre le diga, ¿sabes qué? Vete, regresa a la hora que quieras y haz lo que quieras, le estás dando la libertad para que él elija. Y con el exceso de límites es tenerlo aquí, o sea, no dejarlo que salga, que vea, o sea, que lo quieras tener como en esa burbuja donde no tenga contacto con nadie más. Y entonces él, en su misma desesperación, ¿qué hace una persona cuando no tiene, cuando no le dan permisos, cuando no nada, lo quieren tener aquí porque no le vaya a pasar esto? Y eso lo vemos desde que están chiquitos, cuando ni siquiera he visto personas que ni siquiera los dejan jugar tantito en el jardín porque se vayan a enfermar. Estás sobreprotegiéndolo tanto y en algún momento vas a llegar a esos excesos de límites, es decir, no le vas a permitir nada porque según tú no quieres que le pase nada. Entonces, el inclinarte a los excesos de un límite y dejarlos ser libres y hacer y deshacer puede hacer que el individuo pues agarre conductas que no van de acuerdo a, ¿no? Con la familia. No sé si le quedó. Gracias. ¿Alguien más? Ok, a mí sí me gustaría hacer preguntas. Sí, adelante. A mí me gustaría que